video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Benítez Leal, soy profesor de la Escuela Superior de Tizayuca y el día de hoy les voy a presentar el tema de criterio de clasificación de las investigaciones. Este tema corresponde a la asignatura de Fundamentos de Metodología de la Investigación y una de la importancia de este tema es revisar a través de la literatura cuáles son las diferentes metodologías de la investigación y a través de estas metodologías cuáles son los diversos propósitos y los diversos métodos y modelos que existen para llevar a cabo estas investigaciones. No se puede llegar a decir que existe un solo criterio para clasificarlas, ya que existen tantos criterios como paradigmas existentes al momento de generar y de crear nuevo conocimiento. Pero para efectos del curso vamos a tomar el criterio donde nosotros dividimos a la investigación en tres principales criterios, a través de sus paradigmas, de la finalidad y de la dimensión cronológica. Como tal, el objetivo de la asignatura en general es identificar la importancia que se tiene del método científico en la generación del conocimiento en las diferentes áreas del conocimiento. Para el objetivo de esta asignatura y de este tema en específico, pues vamos a comprender cuáles son esos criterios y esas clasificaciones de las investigaciones a través de un análisis de los diferentes paradigmas que se incluyen. Referente a esos tres grandes criterios en los cuales se clasifica la investigación, tenemos el paradigma cualitativo y cuantitativo. También tenemos la clasificación o el criterio a través de la finalidad, que es cuando tenemos investigaciones fundamentales, investigaciones teóricas o puras o investigaciones aplicadas. Y finalmente, una dimensión cronológica. Esta dimensión cronológica que hace referencia al tiempo, a la temporalidad en la cual nosotros vamos a llevar a cabo la investigación y se divide en histórica, en descriptiva y experimental. Pero vamos a ver de qué se trata cada uno de estos diferentes criterios de clasificación y cada uno de los elementos que lo componen. Con relación a la clasificación con base en el paradigma de las investigaciones, tenemos dos grandes áreas, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa está destinada o se centra en aspectos que nosotros podemos medir. Cuando nosotros podemos traducir esos resultados que hemos obtenido a través de la recabación de datos de manera numérica. Todo cuando nosotros aplicamos esa parte de la estadística y el análisis de datos que nos permite explicar a través del método deductivo el fenómeno que nosotros vamos a analizar. En la parte cuantitativa, lo que nos importa son las cantidades. Cuántos elementos, cuántas características y cuántas especificaciones de ese fenómeno estudiado nosotros podemos medir. Eso es básicamente en la cuestión cuantitativa. Referente a lo cualitativo, que es donde nosotros nos vamos a centrar en las cualidades de ese fenómeno. ¿Cuáles son estos aspectos descriptivos que nos van a permitir promover y generar el conocimiento? A diferencia del enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo nosotros hacemos una investigación más interpretativa a través de un método inductivo que nos permite generar una explicación de cuestiones muy particulares y llevarla a aspectos generales. En lo cualitativo, nosotros no hacemos uso de datos numéricos como parte de la investigación o como parte esencial. Nosotros hacemos un análisis de esos aspectos que necesitamos describir, que necesitamos ejemplificar y que necesitamos llevar de manera más explícita sin hacer uso de la cuestión estadística como tal. Básicamente esa es la diferencia entre un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Lo cuantitativo es de cuánto podemos medir. Lo cualitativo es hacer uso de cuáles son esos aspectos que nos van a permitir describir el fenómeno de estudio.
Ese es el primer criterio, el criterio donde nosotros hacemos uso del paradigma. Y estos son los dos grandes paradigmas en una investigación, el cuantitativo y el cualitativo, también llamados enfoques. El siguiente criterio de clasificación de la investigación es a través de la finalidad. ¿A qué se refiere la finalidad de una investigación? ¿Para qué yo voy a realizar esta investigación? ¿Cuál va a ser el propósito de la misma? Y la finalidad tiene que ver con la generación del conocimiento. ¿En qué nivel yo voy a generar este conocimiento en las diferentes áreas donde se vaya a aplicar? Tenemos como primera instancia lo fundamental, o las investigaciones fundamentales. ¿Cuáles van a ser estas investigaciones fundamentales? Pues básicamente es cuando yo pretendo incrementar el conocimiento científico existente mediante la generación y la postulación de leyes, de teorías, de postulados o principios que me permitan sentar las bases para una futura investigación. Por eso se llama fundamental o básica. Yo siento las bases que en un futuro puedan ser retomadas para llevar a cabo una investigación aplicada. También uno de los propósitos de la investigación fundamental es buscar explicaciones a los fenómenos que nosotros estamos observando en la realidad. Estos fenómenos que podemos visualizar a través de nuestros sentidos y que no podemos explicar de una manera cotidiana o de una manera sencilla y que se requiere un análisis más exhaustivo para poder llevar a cabo una explicación concreta de ese fenómeno que estamos observando. Una característica de este tipo de investigaciones es que no tiene un interés práctico o un interés económico. Esto se refiere a que yo no voy a generar tecnología a partir de esta investigación fundamental. Como les había mencionado, sirve de base para la generación de la misma, pero en este momento o en esta etapa de la investigación yo no lo voy a hacer. La investigación fundamental es una de las principales pasos en los cuales se va a llevar a cabo esta investigación. Es la base de todo, es donde todo comienza. Después tenemos la investigación teórica o la investigación pura. Esta investigación teórica o pura, como su nombre lo dice, parte de esos conocimientos teóricos o de esos marcos teóricos que ya fueron desarrollados en las diferentes áreas del conocimiento. Aquí vamos a hacer una reconstrucción, una construcción y una reformulación de ese bagaje teórico que ya está disponible, de esas teorías, de esas investigaciones que en su momento se utilizaron para dar una explicación a los diferentes fenómenos de la realidad, pero que ahora necesitamos reinterpretar, necesitamos reformular y reconstruir, ya que el conocimiento es un agente que evoluciona, no se puede quedar estático. Entonces la investigación teórica va orientada precisamente a desempolvar esas teorías, esas leyes, esos principios y postulados que ya fueron desarrollados y que dieron respuesta en determinado momento para adaptarlos a los paradigmas actuales. Básicamente es como la investigación va evolucionando. Esta investigación evoluciona de esta manera a través de romperse paradigmas, de generar nuevo conocimiento y evolucionarlo. Y finalmente tenemos la investigación aplicada. La investigación aplicada es cuando esa investigación pura, teórica o fundamental la aplicamos para generar tecnología, para a partir de esos conocimientos básicos generar soluciones prácticas a través de la producción de bienes o servicios, ya que a través de esa aplicación nosotros podemos generar dispositivos, podemos generar aplicaciones que nos permitan resolver de manera práctica, a diferencia de las dos anteriores que era una cuestión teórica, de manera práctica cuáles van a ser esas posibles soluciones al fenómeno que nosotros estamos estudiando. Entonces, esto lo podemos ver como una evolución de la investigación, comenzando con la cuestión fundamental. A través de la cuestión teórica reformulamos, reconstruimos o construimos nuevo conocimiento y en la cuestión aplicada lo llevamos a la práctica. Esa sería la clasificación de acuerdo a la finalidad o al propósito, que sería por qué yo estoy realizando o por qué yo estoy llevando a cabo la investigación.
El siguiente criterio es la cuestión cronológica. La cuestión cronológica hace referencia a la temporalidad en la cual yo estoy llevando a cabo mi investigación, al tiempo donde se va a llevar a cabo. Como primera instancia, tenemos la investigación histórica. La investigación histórica estudia cuáles van a ser esos fenómenos o cuáles fueron esos fenómenos socialmente relevantes, esos fenómenos o acontecimientos que dieron pie a la actualidad. En una investigación histórica, nosotros vamos a reconstruir esos fenómenos a través de una explicación, a través de una modelación actual de cuáles son o cómo fueron esas características de ese fenómeno en específico, en ese contexto en específico. Aquí en la investigación histórica nosotros tenemos que hacer una recapitulación de todos los hechos, de todos los sucesos y de todos los acontecimientos que dieron pie a que esos eventos sucedieran. En el caso de la investigación descriptiva, como su nombre lo dice, nosotros vamos a describir cuáles son esos aspectos del fenómeno tal y cual aparecen en la actualidad. Esa es la dimensión cronológica. Estamos hablando de una situación actual. A diferencia de la investigación histórica, donde nosotros hablábamos del pasado, en la descriptiva nosotros hacemos referencia a la actualidad. En este tipo de investigaciones descriptivas y también tomando en cuenta la temporalización, pueden ser longitudinales o transversales. Una investigación longitudinal es una investigación evolutiva, donde nosotros hacemos o tenemos un punto de partida y vemos cuál fue la evolución de ese fenómeno. No solamente se toma un punto en específico en el tiempo, sino que nosotros vemos cómo el fenómeno va evolucionando, cómo se va cambiando, cómo va transformando. Y la parte esencial de esta investigación descriptiva es poner énfasis en la descripción de esos aspectos que nos van a permitir identificar cuáles son las posibles soluciones, las posibles causas, las características en sí del fenómeno estudiado. En cambio, las investigaciones transversales van a ser aquellas que se dan en un tiempo y en un momento determinado. Nosotros solamente estudiamos esa temporalidad en específico. No hacemos referencia a cómo va evolucionando el fenómeno o cómo va cambiando. Lo único que nos interesa es determinar el tiempo y el espacio donde yo voy a analizar el fenómeno. Y dentro de ese tiempo y espacio se va a llevar a cabo la caracterización y la descripción de esos aspectos importantes para el fenómeno y la investigación. Y finalmente tenemos una investigación experimental. Como en la investigación experimental, lo importante es analizar cuáles son las relaciones de causalidad. Las relaciones de causalidad dan referencia a qué causa los fenómenos, a qué causa que un fenómeno o un objeto de estudio se comporte de diferente manera. Y para eso nosotros vamos a utilizar una metodología estricta y una metodología rigurosa, donde nosotros vamos a medir las variables que interrelacionan en nuestro fenómeno de estudio. Estas variables nosotros las podemos controlar, las podemos modificar incluso. Y esto nos va a permitir generar las condiciones propicias para que nuestra investigación se lleve a cabo. Nosotros como investigadores determinamos cuáles van a ser esos aspectos que queremos medir y controlar en una investigación experimental. Una de las características de esta investigación experimental es el control precisamente. El control que el investigador en su laboratorio va a llevar a cabo y a través de ese control le va a permitir ver cómo se comportan las diferentes variables a estudiar a través de diferentes impulsos y a través de diferentes motivos. En este caso de la investigación experimental, el control es una cuestión fundamental y es lo que nos va a permitir ver cómo el objeto de estudio evoluciona y cómo el objeto de estudio se conforma o se transforma. Finalmente, estos criterios de clasificación, como se los mencioné en un principio, no hay una uniformidad. No existe una uniformidad en los criterios, ya que existen diferentes pensadores que a lo largo de la historia han determinado cuáles son las clasificaciones. Algunas se contraponen, algunas se complementan. Sin embargo, las clasificaciones en la investigación
parten del hecho de cómo yo voy a abordar el objeto estudiado. Aquí básicamente yo tendría que utilizar el criterio que mejor se apegue al tipo de investigación que voy a realizar. Estos criterios de clasificación no son excluyentes entre sí. Esto quiere decir que se complementan. Yo puedo hacer una investigación fundamental, pero con una dimensión histórica, pero también yo quiero generar una investigación de enfoque cuantitativo. Se complementan y esto es lo que enriquece a la investigación, porque yo puedo desarrollar mi objeto de estudio a través de diferentes miradas, a través de diferentes posturas que al final del día van a enriquecer el objeto de estudio y van a enriquecer el resultado de la investigación. Por lo que estas investigaciones o estos criterios no son restrictivos entre sí, al contrario, se van a complementar. Finalmente, va a depender de los diferentes campos del conocimiento la orientación que yo le voy a dar a mi investigación. No es lo mismo las investigaciones que se hacen en el campo de la biología, en el campo de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, con el campo de las ciencias sociales. Dependiendo de dónde va a partir mi investigación, desde qué postura y desde qué bagaje teórico va a salir mi investigación o se va a sustentar, es el tipo de clasificación que yo voy a utilizar y por ende el tipo de investigación que se va a realizar. Por eso es importante tener un contexto que nos permita tener un punto de partida. A partir de ese punto yo voy a generar la investigación y las condiciones a través de la cual se va a llevar a cabo la misma. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero que hayan entendido el tema y nuevamente mi nombre es Fernando Benítez Leal de la Escuela Superior de Tizayuca. Muchas gracias por su atención.